El derecho laboral del trabajador es el tema que se va a hablar, pero primeramente tendríamos que saber qué significa derecho laboral. Así que el derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas que establecen la relación entre los trabajadores y los empleadores. El derecho laboral es una serie de preceptos de orden público y legal que se basa en la premisa de asegurarles a quien trabaja en pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. Como todo debe de haber una historia detrás, así que el derecho laboral no es tan antiguo como la del trabajo, pero durante muchos años fueron varias las culturas que aceptaron la implementación del esclavismo como medio de dominación, con la entrega total de la fuerza de trabajo y de su libertad. Y ahora es lo que con el paso del tiempo se ha conocido como derecho laboral. Podríamos agregar las características del derecho laboral. Estas son tres. El primero es un derecho dinámico. Está en constante evolución, eso se refiere que está en constante evolución de acuerdo con los procesos socioeconómicos que vive cada país. También es un derecho social porque sus fundamentos apuntan a representar el interés general, pero también es un derecho profesional porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o trabajo. Asimismo, también es un derecho expansivo. Se dice que es un derecho expansivo porque nació con competencias muy bajas, las que se fueron actualizando y continúan haciéndolo. Importancia de conocer los derechos laborales en México. La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano se conoce como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. La ley del trabajo es importante porque rige las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como hecho social. Protegerá y enaltecerá el trabajo, amparará la dignidad de la persona humana y dictará normas para el mejor cumplimiento de su función como factor de desarrollo bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad. Las leyes laborales permiten que empresarios y trabajadores tengan un marco de referencia compartido. En otras palabras, el conjunto de normas que rigen la actividad laboral funcionan como un reglamento básico sin el cual sería imposible desarrollar una actividad productiva. Al contratar trabajadores, un empresario debe asumir el cumplimiento de obligaciones. Por ello, la importancia de conocer las obligaciones principales que nacen de la relación laboral y que tienen no solo frente a sus propios trabajadores, sino frente a organismos laborales a través de los cuales se cumplen estas obligaciones. Los beneficios de construir relaciones cordiales entre trabajadores y empleadores pueden ser amplios frente a la básica inversión de ceñirse a lo establecido en la ley. Sin embargo, muchas veces se vuelve un problema para las pequeñas empresas implementar buenos sistemas para llevar a cabo estas condiciones laborales. Derechos de los trabajadores. Cuando un trabajador tiene un contrato de trabajo firmado por la empresa, empieza a tener derechos y deberes que lo vinculan a ello. Conocerlos es clave para ambas partes, con el objetivo de evitar posibles malentendidos y problemas derivados de la relación de trabajo. Bueno, como primer derecho tenemos el derecho a no ser discriminado tanto de forma directa como indirecta, por razón de sexo, edad, raza, orientación sexual, lengua, religión o cualquier otro elemento injustificable. Tampoco se podrá discriminar a un trabajador por cuestión de discapacidad, a no ser que su problema lo inhabilite completamente para realizar la tarea. También en adición tenemos que dentro de este punto encontramos el derecho al respeto a la intimidad y a la protección frente a una situación de acoso por parte de otros compañeros del equipo o superiores. El empresario tiene el derecho y el deber de hacerlo cumplir con la mayor diligencia posible. También el empleado tiene el derecho a que su zona de trabajo sea segura y cumpla con los requisitos de higiene de manera que la empresa ponga a su disposición los medios necesarios para ello. El
El trabajador tendrá derecho a una jornada laboral efectiva y a un salario pactado en nómina, que cumpla con los requisitos legalmente establecidos. El empresario no podrá realizar modificaciones en la cantidad sin previo aviso. El empleado tiene derecho a acceder a un puesto de trabajo más cualificado como resultado de su promoción, que podría verse compensado con un aumento salarial de acuerdo con su experiencia y a su labor profesional. El trabajador tiene derecho a una jornada máxima que será de 8 horas y en caso de que el trabajo sea nocturno, este será de un horario de hasta 7 horas. Una de las citas contenidas en el artículo 123 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Lo que queremos explicar a continuación es algunos de los derechos básicos que se contienen en este artículo, los cuales son de suma importancia volver a recordarlos, como lo es la prohibición de la utilización del trabajo de los menores de 14 años y los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. También tenemos que el trabajo igual debe corresponder al salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal. Las empresas estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. Además de los derechos que les corresponden, los trabajadores también poseen una serie de obligaciones. En el entorno laboral, la decisión de un trabajador puede tener impacto sobre el resto del equipo, tanto a causa de sus actos como por omisión. En el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo nos habla básicamente de las obligaciones que tenemos como trabajadores. La obligación 1 nos habla del cumplimiento de las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. La mayoría de estas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son aplicables a todos los empleados de todos los sectores. Sin embargo, existen algunos sectores que tienen unas disposiciones propias de su giro establecidas también por la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, para los talleres de familiares no se les aplican las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, solamente les aplican las normas relativas de higiene y seguridad. La obligación 2 nos habla de observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. La obligación 3 nos habla de desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. La obligación 4 nos habla de ejecutar el trabajo con la intensidad, también el cuidado y el esmero que sean apropiados en forma, tiempo y lugar convenidos. La obligación 5 nos habla de dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. La obligación número 6 nos habla de restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos ni del ocasionado por causa fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción. La obligación número 7 nos habla de observar las buenas costumbres durante el servicio, siempre manteniendo una buena actitud para enriquecer el ambiente laboral. La obligación número 8 nos habla de prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. La obligación número 9 nos habla de integrar los organismos que establece esta ley.
La obligación número 10 nos habla de someter a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padezcan alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. La obligación número 11 nos habla de poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Va ligada a la obligación número 11, la obligación número 12 nos habla de comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Y por último, la obligación número 13 nos habla de guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como los asuntos administrativos reservados. En caso de que no se respeten nuestros derechos como trabajadores, existen algunos medios de defensa para hacer valerlos, como lo vienen siendo los sindicatos. Los medios de defensa se llevan a cabo por medio de sindicatos, ya sea de patrones o de trabajadores, constituida para el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. En cuanto a los intereses patronales, tenemos que buscan proteger y acrecentar su patrimonio económico, y en cuanto a los trabajadores, mejorar su nivel de vida y recibir trato digno. ¿Y qué reciben los trabajadores al formar parte de un sindicato? Existe una gran variedad de beneficios que pueden obtener los trabajadores al formar sindicatos en caso de que no se cumplan o estén conforme con su trabajo, dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes: la protección del empleo, la garantía del salario remunerador, la salud del trabajador, la seguridad laboral, el acceso a la educación, vivienda y un trato digno. Gracias por su atención. Por nuestra parte ha sido todo. Somos el equipo número 5 de la asignatura de Relaciones Laborales.